me quiero detener ahí un minuto con digamos, el nuevo gobierno va a necesitar, digamos, establecer las bases culturales que le permitan al país retomar un camino de desarrollo económico como consecuencia, pero previamente, digamos, sentar las bases culturales correctas que hemos ido perdiendo. Las nuestras. Eh, ¿Qué pasa con la capacidad de la dirigencia para hacer ese trabajo? Bueno, Porque si acá se discute levantan, solamente de economía, de cuál va a ser el próximo ministro y cuál va a ser el próximo plan. Yo tengo 59 años, desde que tengo uso de razón, siempre vi la discusión sobre el próximo ministro y el próximo plan. Y prácticamente ahí se ha agotado la discusión. así es, se busca como resolución al ministro de Economía. ¿Usted se acuerda cuando en el secundario estudió las guerras púnicas? Roma tenía sus legiones encabezadas por las águilas del poder, del imperio. El enemigo fenicio, desde allá enfrente, en el norte de África, exhibía como divisa al signo monetario, los fenicios. Bueno, Aníbal Barca fue traicionado, era el héroe de los fenicios, había ganado nada menos que la batalla de Canas, donde Terencio Varrón fue destruido. Murieron más de 100.000 romanos en una batalla de cerco. Ahora estaba Escipión el Africano con el símbolo del poder del imperio en la costa africana en la batalla de Zama, combatiendo con Aníbal ya próximo a Cartago, la capital. Y en Cartago los senadores discutían si le iban a pagar o no las tropas. Fue derrotado Aníbal Barca. Y Escipión el Africano entró a Cartago, la destruyó, la quemó, la aró y echó sal. Hoy no se sabe dónde estaba. Y Aníbal Barca termina siendo envenenado por quienes lo habían levantado al nivel de héroe nacional. Bueno, un pueblo que habla todo el día de economía, que habla todo el día del valor del dólar, que entiende que el problema que tenemos es económico, no entendió que esa es la consecuencia de un problema original, causa primera, profunda, que es más etéreo, por supuesto, más abstracto, el tema cultural, la recuperación del ser. ¿Cuál es el discurso de Giorgia Meloni? Votada por el 70% de los italianos. Cuando va a España y le habla a los españoles, se ponen de pie y gritan frente al discurso de esta mujer. ¿Qué le dijo? Soy una mujer, soy una madre, soy italiana. No acuerdo con que vayan a romper las tradiciones de mi pueblo. Se dio cuenta de dónde estaba el origen del problema. 70% de los votos. Nunca un primer ministro italiano tuvo esa cantidad de votos. Reaccionó. La jefa de gobierno de Madrid vino acá y dijo lo mismo. No habló de economía. Ahora, debemos rogar que nuestros candidatos se den cuenta que deben empezar dándole prioridad a lo que es central y que va a permitir la permanencia del curso que debe tomar el país retomando el camino del éxito perdido a principios del siglo XX. Ahí lo abandonamos, ahí hay que retomarlo. Ese es el camino. Ahora, si no lo entienden, por un tiempito van a corregir el problema inflacionario. Vamos a caer inmediatamente de nuevo en el ciclo, repitiendo lo que ya venimos repitiendo hace
desde el 83 en adelante, Sí. donde la alternativa no es ya el golpe de Estado, es la elección. Es que el pueblo reaccione y entienda lo que está pasando en otros lugares. Y está pasando acá. Acá hay un ensayo permanente del modelo chileno. Lo hemos visto hace meses en la Avenida 9 de Julio, en los taponamientos de la ciudad. Lo estamos viendo ahora en el saqueo. Lo hemos visto en Jujuy, donde se sanciona a una sancionada que ya está presa, en vez de tomarlo al tipo que está dirigiendo la operación. Entonces, si no caemos en la cuenta de lo que hay que hacer, nosotros vamos a ir, aún ganando las elecciones, a repetir nuevamente un ciclo de fracaso que necesariamente va a ser más corto que antes. Ese 18% amenaza poniéndole miedo al electorado de todo tipo. El miedo se supera con coraje. El coraje existe cuando hay objetivos claros. Los objetivos son los que tienen que plantear los candidatos. Si no los plantean, no hay camino de futuro. Claro. Entre esos objetivos está un plan económico que acierte, porque si no, no puede durar ni un año. Indudable. Pero lo que se ve es falta de mirada sistémica del resto de los temas. O sea, un poco el planteo era, ¿qué capacidad tienen los líderes actuales, los que tienen más probabilidades de ganar, para manejar un proceso de transición, para ir reforzando estos valores de base? Obviamente que tienen que acertar con el plan económico, porque si no, no van a durar ni un año, pero también para manejar la actividad sediciosa que puede haber durante ese periodo de transición. De hecho, no hay muchos presidentes que hayan terminado sus mandatos durante el siglo XX. Cuando hay un teatro de operaciones, el comandante de teatro tiene un estado mayor para la operación en acto y otro estado mayor para la operación futura. Los dos actúan de consuno, no están separados, están comunicados. Indudablemente que la herencia que deja la revolución es el caos, el desastre, la incultura. La incultura es la fractura de los valores, principios y creencias que afectan a la ética política, y la política está podrida, hay que limpiarla. Dentro de la podredumbre hay que sacar al que no permite gobernar para ir al cambio estructural, no al cambio sistémico. La estructura es el andamiaje, ese es el que está podrido, no lo que se pone sobre los andamios, que es el sistema. Y por otro lado, además de todo esto, hay que tener en cuenta que el médico baja la fiebre, es decir, da de comer al hambriento. Ve que en la coyuntura hay que contener a un pueblo destrozado, pero hay que empezar a la vez a hacer lo otro. Es decir, lo que el médico hace cuando manda a usted al laboratorio y al sistema que va a entrar a encontrar el punto de partida de su mal. Y el punto de partida del mal es abstracto. No es la objetividad del hambre, sino que es el proceso de incultura, de pérdida de identidad, de pérdida de valor, de pérdida de uso y costumbre diario, normal, donde el chico está desalmado porque está desequilibrado en la formación de su espíritu. Y el espíritu es su inteligencia, su afecto y su voluntad, rota, porque no tuvo mamá y porque no tuvo maestra. No importa que no sepa leer, que es lo que preocupa, y escribir y hacer cálculos. Eso es instrucción. El tema es la educación, la forma de lo que él es, una persona que no llega a ser tal. Es un individuo más cerca del animal que de la persona.
pero peor que el animal porque algo tiene de capacidades fuera de la intuición. Entonces mata a una nena para sacar el teléfono y comprar droga. Y eso trae una explosión en la sociedad que dura 24 horas. O es muerto por defender un celular. Exactamente. O lo que hemos visto, lo que vemos todos los días en la entrada de una casa. Entonces, todo esto tiene una causa. Hay que volver ahí. Proceso largo, paciente, en manos de hombres que entienden este problema, que están en la Argentina, pero no son tenidos en cuenta. A punto tal de que nadie sabe quién es el ministro de Cultura. Tristan Bauer, ministro de Cultura de la Argentina. El chico este que maneja en la ciudad la cultura, con la escena que nos ha presentado en el Museo Fernández Blanco. Ahí tienen la demostración de que esto es contracultura. La cultura es la decencia en el uso y costumbre para obtener el hombre persona, el hombre equilibrado, el fuerte, el que es generoso, el que trabaja, el que se esfuerza. Entonces sí, ahí en poco tiempo la Argentina saltó y llegó. ¿Por qué lo llaman de todos los principados, reinos, primeros ministros, al expresidente Roca? Todos lo querían conocer. Había hecho un milagro. ¿Cómo lo hizo? La suerte es que lo llama el Kaiser y le presenta a un coronel que después nos salva la guerra con Chile sin pelearla. Ese teniente general, que tiene el nombre de una avenida y por eso lo conocen, que va a Seiza, si no, ni sabrían quién es. Ese hombre ganó una guerra sin pelearla. Es la quinta esencia de la estrategia. Claro. Ahora, digamos, el nuevo gobierno va a tener el desafío económico de cortísimo plazo, una condición necesaria, ¿no? Exactamente. No suficiente. Absolutamente no suficiente, y si no, miremos el último siglo. Vuelve al ciclo. Va a tener un desafío de reconstrucción cultural de la Argentina, Así es. que en parte también va, digamos, está directamente relacionada con la educación, ¿no? O sea, en la Argentina se ha eliminado hace ya muchos años que la el educación maestro cívica no sabe, de Pablo, los programas. el maestro no distingue entre educación e instrucción, no distingue cultura con educación. Y el ministerio tiene que ser cultura, educación e instrucción bajo mando unificado para que los tres secretarios trabajen juntos y cada uno en su área, poniendo ahí el centro de gravedad del presupuesto. Porque ahí está el futuro. Está claro. La economía en la Argentina la tocan y salta. Tenemos entonces el elemento de la economía, condición necesaria pero no suficiente, la cuestión de la reconstrucción cultural, que va a llevar unos años, y tenemos, a ver, ¿qué opina usted, que es una de sus áreas de especialidad, desde esta estrategia, gran estrategia que estamos discutiendo acá, que habría que hacer en materia de seguridad interior, defensa e inteligencia? Bien. Indudablemente que hay que hacer lo que yo llamo el nuevo Ministerio de Seguridad Nacional, que reúna defensa, seguridad pública e inteligencia estratégica, porque las tres hoy están incardinadas. El modo de agresión de las nuevas amenazas, que son complejas, exige este tipo de organización, donde el elemento fundamental no son Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, lo que se emplea fundamentalmente es el cerebro, el planeamiento estratégico. Si no tenemos una gran estrategia, no salimos. La gran estrategia abarca todos los factores de poder. ¿Por qué? Porque todos están infectados y van a ser infectados por las mafias diversas que entran por la espalda, no por el frente. No es un problema de teatro de operaciones. Desaparecieron los teatros de operaciones militares. Las guerras están aposentadas sobre las sociedades. Y ahí es donde cada ministro es una estratega en su área. Entonces, si reúno cultura, educación e instrucción, si reúno
relaciones exteriores y logra una inserción en el mundo actual, en proceso licuado, de movimiento. Hay un atisbo que da esperanza. Hay una declaración de un candidato de que de ninguna manera va a entrar a los BRICS y que de ninguna manera va a tomar el camino de los 77 más China que se reúne ahora en La Habana, donde está comprometido el gobierno revolucionario. Es un principio. Ahora bien, el hombre que vaya a ese lugar tiene que ser de un brillo excepcional, porque la verdadera política del Estado es su política exterior, su inserción, dejar de ser amigo de todos y aliado de nadie, tradición tremenda de la de Argentina, Argentina. buscar ese aliado. Estamos solos en el extremo sur. Ese aliado tiene que darse a través de lo más político que tiene el Estado, que es la defensa. La Unión Europea pudo organizarse después de años de existencia de la NATO, de la mayor alianza militar que hay en el mundo. Los 24 estados bajo mando unificado. Ahora bien, desgraciadamente, el cupo europeo nunca se cumplió. La fuerza del eurocomunismo trasladó los fondos de defensa al bienestar social y perdieron el bien vivir y perdieron presencia internacional y están en guerra. Eso si se entiende lo que nos puede ocurrir a nosotros. Y eso es lo que nos está faltando escuchar de los candidatos. Las prioridades que van a encontrar. Por supuesto, hay que atender la coyuntura, hay que buscar el futuro, objetivos claros, no más de 4, 3, pero los centrales, aquellos que hacen que el futuro sea el sueño de todos los argentinos. Todos los argentinos tienen que tener como suyos esos objetivos. Los caminos pueden ser diversos, pero el objetivo no. Claro, pero eso tiene que ver con un principio básico de la estrategia, que es poder articular una visión de futuro asociada con objetivos, ¿no? Así es. Estamos hablando digamos, los componentes, hablamos claramente de que hay que acertar con un plan económico, que hay que reconstruir en forma proactiva la cultura y los principales valores de nuestra cultura, que tenemos que reconstruir un posicionamiento claro en materia de relaciones internacionales de la Argentina, que hay un tema de articulación de la seguridad interior, la defensa y la inteligencia, usted mencionó. Creo que queda un punto fundamental, me gustaría saber su opinión sobre el sistema de justicia, porque, digamos, como dicen los americanos, sin el rule of law es muy difícil construir, inclusive la cuestión cultural. La razón de ser del Estado-Nación es la paz interior, la paz social. La paz social está preservada por el núcleo duro del Estado, Fuerzas Armadas, que tienen como misión fuerza de razón, razón de fuerza. Ahora bien, ese es el elemento disuasivo. El elemento activo permanente es el sistema judicial, Claro. que está enfermo, inficionado por un partido revolucionario interno que lo descompone, que no cumple con el código, cumple con el partido. Cambiaron de bandera. No es esta la bandera de ellos, es una bandera roja, la bandera revolucionaria. Cuando Rusia recupera la independencia, trae la bandera antigua, la tradicional rusa, la que tienen hoy, no la roja del partido como tuvieron durante la época soviética. Eso es lo que deben entender estos jueces y fiscales adscriptos a un partido y no a su juramento al egresar de la Facultad de Derecho. No están, son prevaricadores naturales, aun cuando no se haya despedido.
Esto es lo que deben entender. Ahora, yo repito, las prioridades, Pablo, las prioridades. El que levanta como primera prioridad el tema económico se equivoca. El tema económico sí es importante porque tenemos que sostener al hambriento, al desastre, al caos que han creado. Tenemos que contenerlo, pero contenerlo inteligentemente porque vamos inmediatamente al otro nivel, al nivel del trabajo, del esfuerzo, de la decencia. Y mientras tanto le ponemos ahí al hombre activo de la cultura, de la educación y de la instrucción, todas a la vez, entendiendo que estamos en la etapa de la civilización del conocimiento. Hoy el capital de un país no es el carbón, el hierro, la madera o el oro, es el conocimiento que está en los hombres. Y nosotros echamos a los unicornios, al futuro, lo echamos del país pegándole con los impuestos y con las estupideces. Este es el gran tema a entender. ¿No le parece llamativo que los principales candidatos hablan muy poco digamos, de reformar el sistema de justicia? O sea, dentro de sus discursos, de sus diálogos con los periodistas, digamos, siguen hablando casi exclusivamente de economía, algo de seguridad interior y no mucho más. Por ejemplo, el tema de la justicia, por supuesto, si uno revisa sus plataformas, tienen algunas cosas escritas, pero no forma parte... Es algo peor, mucho peor que esto. ¿Qué cosa? No hay un político, un periodista que hable de la revolución. 63 años de revolución. Un gobierno que depende con hipocresía. No está en el número de los que concurren. Tienen representantes. No se dan dentro del grupo. Evo Morales nunca negó estar adscrito totalmente al socialismo del siglo XXI. La Argentina estaba metida hasta el cuello y lo negaba. O no lo negaba, sino que no lo decía. Es decir, la hipocresía es terrible, porque es la peor forma de corrupción moral política. Mentirle al soberano. Y el soberano, entonces, se ahorca con sus propias tripas. No. Terminar con esto. Es decir, decir la verdad. Ahora bien, ¿por qué no la dicen muchos hombres bien intencionados? Porque lo ignoran. Ha habido sobre ellos una universidad copada, una escuela secundaria vacía, un primario donde al chico se lo adoctrinaba. Entonces, ahí está el resultado. ¿Cómo hacemos para volver atrás? ¿Cómo hace para juntar las plumas de una almohada que fue sacudida en el 15º piso? De todas formas, podemos tener una mirada para ir redondeando. ¿Cómo usted ve el futuro de la Argentina, digamos, en los próximos, Bueno, 2, 3 años? si tenemos la conducta que hemos tenido en esta elección, la Argentina sale. Retoma el camino. Ahora, que tengan la muñeca las personas que tienen raíces profundas en la Argentina, de comprensión de que deben golpear duramente desde el primer día al que se sale del andarivel. Es la única forma. Y aquel que comunica mentiras a designio, que son los relatos, las fantasías, que en política se llaman falacias, construcciones intelectuales para engañar al electorado. A ese hombre inmediatamente llevarlo a la cárcel y tener el código que corresponde al día y tener el juez que corresponde al día. El señor juez, que es prevaricador, tiene que tener un juicio político inmediato. De lo contrario, todo sigue sin cambiar la estructura del problema. Claro. Darle la oportunidad de irse ya mismo. De lo contrario, colocarlo dentro del andarivel del delito. Señores,
hemos tomado tratados internacionales y los hemos tergiversado. Hemos aplicado leyes posteriores al hecho del delito. Hemos atropellado todos los principios del derecho penal. Hemos roto toda la jurisprudencia argentina. Lo hemos hecho con profesionales del derecho. Hay gente que lo clama, que lo reclama y lo dice. No tiene repercusiones. No son llamados como otros que hablan todo el día del precio del dólar. Y el precio del dólar se va arriba por aquello. Si aquello no se resuelve, sigue aumentando. Y si llamamos a Mandrake para que se haga cargo del ministerio, sale por un tiempito. Después vuelve, porque el mal original subsiste. No nos van a mantener en la bañera con agua helada todo el tiempo para bajar la fiebre. Algún día tienen que sacarlo. Subsiste. Porque no se ha atacado la causa primera. Está muy claro. Señor general, muchísimas gracias A usted. A usted. por estar presente acá y por todo el tiempo que ha dedicado. Bueno, quisiera hacer una breve síntesis. Para empezar, la estrategia tiene mucho que ver con el diagnóstico. Es decir, se parece mucho a la medicina en realidad, ¿no? O sea, sin un diagnóstico correcto, no puede haber una estrategia terapéutica. En el mejor de los casos, con un diagnóstico incorrecto, se va a una estrategia tipo placebo o puede llegar a matar al paciente. El problema con la estrategia muchas veces es que se salta muy rápido de un diagnóstico superficial a la acción. Acá con el general ha quedado muy claro que la Argentina tiene un problema de capacidad estratégica en su clase dirigencial. Lo hemos hablado, el general explicó algunos de los motivos históricos por los cuales esto puede ser así. Es como que en el comienzo de la historia de Argentina hubo dos grandes líderes y estrategas, y después hay como un vacío muy prolongado en el tiempo que explica en parte la incapacidad que ha tenido la Argentina para desarrollarse, ¿no? Es un país que muy grande, que lo tiene todo, como decía el general, pero con una dirigencia que parece relativamente pequeña al lado del potencial del país. Ojalá que los líderes presentes y futuros de la Argentina tengan mayor capacidad estratégica para diagnosticar correctamente las causas profundas del problema argentino y poder articular estrategias y por lo tanto planes de acción que hagan posible revertir este largo periodo de decadencia que tiene la Argentina. Así que, señor general, muchísimas gracias y gracias a todos por participar.